En los lugares de trabajo puede existir riesgos, peligros como resbalones y caídas, pasando por la exposición a sustancias químicas peligrosas, el uso inadecuado de herramientas y máquinas, hasta escenarios de estrés y conflicto con superiores pueden alterar la salud y la seguridad en el trabajo. Hoy las empresas y el sector asegurador trabajan en llave para poder traspasar el escenario preventivo de los riesgos laborales por la premisa de mejorar la productividad a través de la reducción de incidentes, implementando protocolos que garanticen el bienestar del talento humano de las empresas. Existen sectores laborales que pueden resultar potencialmente más peligrosos que otros, por eso es muy importante fomentar una cultura del autocuidado en espacios de trabajo. Trabajar en un entorno seguro y saludable no es solo una responsabilidad de las empresas, sino también de nosotros mismos, los trabajadores. Feliz tarde, qué gusto poderlos saludar en directo a través de la pantalla de Canal Institucional en una nueva edición de Bien Dateado, comenzando semana. Camila, qué gusto es poder conectarse con todos nuestros televidentes y además todas las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. ¿Qué tal tu fin de semana, Camila? Hola, muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Feliz de iniciar la semana con ustedes, con la mejor información de servicio hoy en Bien Dateado. Así que acomódense frente a sus televisores porque ya comenzamos hoy un tema relevante e importante, seguridad en el trabajo. Así es, estaremos hablando sobre la seguridad y la salud de todos los trabajadores, cómo prevenir quizás esos accidentes en su lugar de trabajo. También tendremos los protocolos, la ruta, el ABC. Usted puede participar con nuestro programa a través de nuestros canales que comenzarán a salir en minutos a lo largo de estos 60 minutos. Y nuestros titulares. Tenemos la historia de Nelson, un antiguo operario de fábrica editorial que empezó a ver deteriorada su salud mientras cumplía rutinariamente su jornada de trabajo. Aquí revisamos su caso. Seguridad y salud en el trabajo. Miren que esta semana se celebra el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Pero ¿cómo estamos en materia de riesgos laborales y seguridad para los trabajadores? Justamente en este Bien Dateado les tenemos el contexto. Carlos, y los criterios. Aseguradoras y empresas deben trabajar para prevenir los riesgos laborales. Así se evalúa la atención y la responsabilidad de las empresas y aseguradoras cuando se producen los accidentes de trabajo. Amparo legal. Procurar condiciones laborales seguras y saludables para los trabajadores son algunos preceptos que se consagran justamente en la ley en la materia. Pero ¿qué garantías pueden reclamar tanto empresas y colaboradores? Aquí en Bien Dateado consultamos a los expertos. Y también reportan los riesgos. En nuestra sección de servicio le orientamos sobre el mecanismo que pueden utilizar para reportar algún incidente que ponga en riesgo su salud y bienestar en el trabajo mientras realiza sus actividades laborales. Comenzamos, esto es Bien Dateado en vivo. Bienvenidos. 2:03 de la tarde, estamos en directo en este Bien Dateado. Usted puede dejarnos sus casos puntuales. Los escuchamos a través del 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde usted puede participar, preguntarnos, dejar sus consultas sobre nuestro tema del día. Además, los estamos leyendo en Institucional TV, nuestra cuenta oficial en Facebook. Nos puede escribir en los comentarios y desde ya puede coger su teléfono fijo en cualquier región del país y marcarnos a esa línea nacional, el 601-220-0707. 601-220-0707. La historia de hoy la protagoniza Nelson, un trabajador común que tuvo la oportunidad de apostar a varios empleos en los últimos 25 años para encontrar su subsistencia. Él nos cuenta cómo un día en el trabajo justamente arduo que realizaba en una factoría editorial, pues por poco pone en riesgo su integridad física de por vida. Hablamos sobre este accidente laboral y esto nos contó. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012, una enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo al medio en el que el trabajador está obligado a realizar sus labores. Hoy Nelson nos cuenta su historia y cómo superó este duro momento debido a una enfermedad laboral. Yo soy una persona que trabaja en un móvil
Desde hace más o menos 8 años estoy trabajando como conductor de móvil de una empresa. Y a raíz de todo esto, de mi enfermedad que adquirí trabajando en una editorial, me tocó buscar otras cosas que hacer, porque se me empezó a dificultar un poco por los exámenes, ciertas circunstancias que pasaron en el transcurso de ese momento. Y en este momento mi cargo es conductor. Empecé trabajando en una zapatería de asistente. Después fue en una panadería. Después fue en la construcción. Después de ahí trabajé en una fábrica de plásticos. Estoy hablando más o menos de unos 15 años, 15, 16 años que estaba trabajando en una empresa, una editorial. Mi cargo era prensista litográfico. ¿Qué hacía yo allá? Imprimía lo que son libros, tarjetas, todo lo que es en literatura. Yo tenía a cargo un auxiliar y yo era el que operaba la máquina. Prácticamente allá lo que yo hacía era cargar el papel, alimentar la máquina y ya estar pendiente de lo que eran las imágenes, las impresiones, y ya cuando salía el producido sacarlo y mandar a un staff para que ya siguiera su proceso. Ahí empecé a sentir unas dolencias en la cintura muy fuertes. Entonces empecé a ir al médico, fui a un especialista y me hicieron una resonancia magnética y ahí me descubrieron que tenía 2 hernias discales, una central y una lateral, en L5 y L4. Ahí eso comuniqué a la empresa, a la empresa donde estaba vinculado de mi enfermedad laboral. Ya empezó Riesgos Profesionales IR, el ARL. Entonces ya empecé como el contrapunteo con la empresa, porque dijeron que había sido mi culpa, que yo hacía malas posiciones, y Riesgos Profesionales halló de que ellos no tenían los suficientes implementos de seguridad. El apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi hermana, todos estuvieron muy ahí ayudándome en ese proceso, a veces me tenían que llevar al médico, porque yo no podía caminar por sí solo porque me caía. El apoyo de mi esposa fue muy grande. Ella siempre estuvo conmigo, dándome la fuerza. A veces yo no podía ni caminar del dolor. La parte de la espalda se me inflamaba mucho por las hernias, y a mí la que me molesta más es la central, que es la que hace como la rotación, según lo que me explicaba el doctor. Esa es la que más me afectaba. Ella me ayudó, me aconsejaba, y Dios me sacó de todo esto, y hace prácticamente 8 años estoy de conductor de un móvil de una entidad del Estado. Eso fue más o menos un proceso más o menos de 2 años que estuve en la clínica del dolor. Ya cuando la clínica del dolor me dijo: Nelson, tú ya estás bien, puedes seguir con tus terapias en casa. Mi mensaje para las empresas, para las grandes empresas, es que tengan más cuidado con sus empleados. A veces uno no se enferma porque sí, uno es humano y tiene sus dolencias. ...2:08 de la tarde, los estamos acompañando en vivo en la pantalla de Canal Institucional, hoy en este Bien Dateado, hablando justamente sobre seguridad y salud en el trabajo. Y analizamos el escenario precisamente en cifras, porque se calcula que en el mundo 402 millones de personas, al parecer, sufren lesiones precisamente por algún accidente en su escenario laboral. Y en Colombia, 150.521 accidentes laborales se reportaron según el Ministerio de Trabajo en el año 2021. Analicemos ahora precisamente el principal factor de riesgo que existe frente a estos accidentes laborales en nuestro país. Entre ellos encontramos largas jornadas de trabajo, exposición incluso a sustancias, a gases, partículas y humo. Y es que, a propósito de nuestro tema del día, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula precisamente que alrededor de 2,9 millones de trabajadores en el globo mueren por algún accidente en su escenario laboral.
Pues hoy en este Bien Dateado estamos precisamente hablando sobre la seguridad y salud en el trabajo. Y es que según el último reporte de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda, se estima que en el país existe alrededor de 12 millones de trabajadores afiliados a aseguradoras de riesgos laborales. El trabajo coordinado entre empleadores, los mismos colaboradores, las aseguradoras, hacen que hoy tengamos un índice promedio de 4 incidentes por cada 100 trabajadores en el país. Los invitamos a revisar el panorama de la salud y la seguridad en el trabajo. La salud y la seguridad en el trabajo. Un renglón que hoy trasciende el panorama de preservar la vida, bienestar e integridad de las personas, complementándolo con la oportunidad de hacerlos más productivos en sus espacios de trabajo. Hablamos con la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda y con una importante aseguradora para determinar el contexto que vive el país frente a los riesgos laborales. ¿Cómo puede uno definir precisamente los riesgos laborales que se entienden por la salud y seguridad en el trabajo? Los riesgos laborales, como su nombre lo indica, son todos aquellos riesgos o situaciones a los que se enfrenta un trabajador por el hecho de trabajar, de estar en el trabajo. ¿Para qué es seguridad y salud en el trabajo? Es aquella disciplina de la que se vale el sistema de riesgos laborales, los empleadores y los trabajadores para hacer que su trabajo o el desempeño de la labor se realice en condiciones saludables, que tengan la vocación de incrementar la productividad de la empresa, de garantizar la salud del trabajador y en ese orden de ideas poder permitir un balance entre el trabajo y la vida de los trabajadores. Para diciembre de 2022, el sistema de riesgos laborales en Colombia contabilizó poco más de 12,4 millones de trabajadores y 1 millón de empresas afiliadas. Este sector en los últimos 8 años ha tenido la posibilidad de ir decreciendo el número de siniestros o accidentes de trabajo, con excepción del periodo vivido por el COVID-19. En Colombia, la tasa de accidentalidad se disminuya notablemente, ¿sí? Y pase de órdenes de más o menos 10 trabajadores por cada 100 se accidentaban, ahora a tener 4.7 fue el último resultado en el 2022, que más o menos 4.7 trabajadores se accidenten por cada 100 trabajadores. Obviamente uno quisiera que nadie se accidentara, que la tasa fuera cero y para eso trabajamos todos. Las dolencias y enfermedades más comunes del trabajo están asociadas a problemas osteomusculares. ¿Cuáles son los diagnósticos más comunes reportados por accidentes de trabajo? Básicamente se trata de heridas de dedo en la mano, contusiones en la rodilla, lumbagos, contusiones de las manos y esguinces y torceduras de tobillo. Tal vez son los accidentes que afectan la salud de los trabajadores que se suceden de una manera pues mucho más frecuente. Y respecto de enfermedades laborales, COVID-19, síndrome del túnel carpiano, síndrome del manguito rotatorio, epicondilitis lateral y trastorno de disco lumbar. A puertas de conmemorar el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, para este 2023 se propone un entorno laboral seguro y saludable como principio y derecho fundamental. La ONU conmemora el aniversario 30 de esta fecha tan importante. ¿Cuál sería como esa evaluación, esa reflexión que se hace, al menos como en el país, del panorama, del contexto que hoy vive el país en materia de salud y seguridad en el trabajo? Muchos empleadores están tomando conciencia que la seguridad y la salud del trabajo no es solamente un requisito legal o un gasto que tengo que hacer, sino que entre menos trabajadores se accidenten y enfermen, más me va a contribuir a la productividad de mi empresa. Esa conciencia que están teniendo los empleadores es muy buena porque nos ayuda a las ARLs a que tengamos mucha más influencia y escuchen más nuestra asesoría y nuestras recomendaciones. El mensaje de profundizar y tener conciencia de que la seguridad y la salud en el trabajo no es un gasto, sino una inversión, es tal vez el punto de más relevancia y más importante
que podríamos enviar ahora que estamos pues próximos a conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Actualmente el sector que presenta mayor cantidad de accidentes laborales es la minería de socavón. Hablan los expertos. En contexto. Los 15 de la tarde entramos a nuestro contexto de este Bien Dateado de lunes. Les presentamos nuestras redes, canales de comunicación donde usted puede dejar su participación con sus preguntas, consultas en minutos. Los vamos a estar asesorando frente a la seguridad y salud del trabajo. Recuerde el 312-487-043 en línea de WhatsApp, donde desde ya usted nos puede dejar sus notas de voz. Además puede escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV. Los vamos a estar leyendo en los comentarios y desde ya puede coger su teléfono fijo allá en casa y marcarnos al 601-220-0707, 601-220-0707. Precisamente, lo mencionábamos en el informe anterior, el próximo 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo para esta fecha conmemora y busca precisamente que en el mundo se apliquen nuevos y mejores protocolos que le permitan a los trabajadores gozar de un entorno seguro en oficinas y espacios de trabajo como un derecho fundamental. Un propósito que nos debe importar sin duda alguna a todos. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional y entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas y además a este contexto donde conoceremos de la mano de expertos cómo se viene presentando la seguridad y la salud del trabajo en nuestro país. Por eso para mí es un gusto poder saludar a esta hora en directo a aquellos protagonistas, a los que saben. Está con nosotros Iván Camilo Jiménez, él es magíster en Derecho Laboral, además profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y fundador de ALE Consultoría con Propósito, además coautor del libro Sistema de Riesgos Laborales en Colombia. Profesor Jiménez, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo en directo. Carlos, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos ven en este momento en el programa en vivo. Bueno, profesor Jiménez, pregunto en este momento cómo ha evolucionado nuestro esquema de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Bueno, pues yo creo que bastante. Si nosotros pensamos que hace 100 años arrancó el modelo, más o menos en 1915, atado a prestaciones en cargo del empleador, luego en 1946 evolucionó hacia un modelo más de aseguramiento social con el entonces Seguro Social, y si nace, digamos, como seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, en el 68 y en 1979 algunas normas que lo regulan. Hoy estamos hablando ya de un modelo enfocado en múltiples procesos, la mejora continua, que es lo que conocemos como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nació en 2014, que tiene una resolución muy reciente del año 2019, algunas apreciaciones más recientes aún que se desarrollaron con la pandemia, pues ha evolucionado. Todavía, pues toda situación buena es susceptible de mejorar, pero creo que sí hemos evolucionado en los esquemas y estamos evolucionando hacia la exigencia de un modelo que sea multidisciplinar, con múltiples procesos, enfocado en la prevención de accidentes y enfermedades, con enfoque en intervenir comportamientos que puedan generar inseguridad, pero también condiciones de trabajo que puedan generar inseguridad. Iván, ¿cuáles son los datos frente al aseguramiento de los trabajadores, frente a las administradoras de riesgos laborales? Bueno, pues yo tengo del último informe de Fasecolda que tenemos 11.808.322 personas vinculadas al sistema de riesgos laborales, poco más de 1.100.000 empresas también vinculadas. Eso se distribuye entre un grupo de cotizantes independientes, que es más o menos un 10%, un porcentaje muy cercano al 90%, cerca del 85-88% trabajadores dependientes, y otro grupo que son estudiantes y voluntarios. Hay un grueso de personas que no están dentro del sistema de riesgos laborales, que es lo que nosotros llamaríamos los informales, que son cerca de 12 millones de personas que están por fuera hoy digamos, de cualquier regulación de protección social, y es quizá ahí donde debería mejorar no solo el mundo del sistema de riesgos laborales, sino en general pensión, salud. La misma estructura de reforma laboral debería también empezar a pensar en cómo generar esa protección social para estas personas. Iván, permítame preguntarle qué tanto ha afectado el trabajo híbrido
la detección y la prevención de accidentes laborales, entendiendo que en nuestros hogares pues ahora se alternan con las labores comunes del trabajo, con el teletrabajo, incluso el trabajo híbrido que ahora muchos llamamos? Bueno, pues ahí en principio podría uno pensar que ha afectado poco, pero realmente sí afecta bastante. La definición de accidente de trabajo y enfermedad laboral está más o menos clara en la ley. Es una enfermedad que se deriva de la exposición a factores de riesgos en el trabajo o un accidente que se deriva de con ocasionalidad del trabajo como consecuencia del trabajo, pero el modelo híbrido trae consigo otros factores que pueden ser relevantes. Uno, que creo que es el principal, es el modelo del riesgo psicosocial, el traslado de cargas que normalmente están en el trabajo presencial a la virtualidad, que se asocia con enfermedades laborales como la ansiedad por trabajo, el estrés laboral, la dificultad para tener tiempos de descanso, a veces no solo por el comportamiento de los empleadores, sino a veces porque uno mismo como trabajador se sobrecompromete con el trabajo y deriva en un burnout o digamos una fatiga del trabajo, y eso implica pues una necesaria evolución del modelo de protección del sistema como tal de gestión de seguridad y salud en el trabajo y pues del sistema de riesgos laborales de cara a la efectiva protección, probablemente no cambiando las definiciones que ya están, pero sí cambiando la forma en que podemos hacer la aproximación, porque pues estando las personas en casa pues están expuestas a otros riesgos que deben ser analizados y por supuesto va a ser un poco más difícil, por ejemplo, entender cómo ocurrió el accidente, porque a veces tendemos a que tendría que interferirse en la vida personal del trabajador. Entiendo. Bueno, Iván, ¿por qué es tan importante expandir justamente una política de autocuidado para minimizar todos aquellos riesgos laborales que surgen en nuestros espacios de trabajo? Pues tiene que ver mucho con las razones por las que ocurren los accidentes. Digamos que uno podría, en materia de accidentes de trabajo y enfermedades, dividirlo en dos. Una cosa son los medios del trabajo y otra cosa son los comportamientos en el trabajo. Y en los medios de trabajo uno puede continuamente mejorar en condiciones. Sin embargo, si no mejoramos comportamientos en el trabajo, no vamos a tener prevención. De ahí que la política de autocuidado sea importante. Un ejemplo muy sencillo es el que tuvimos en pandemia. No, es que no me pongo el tapabocas porque me molestan las orejas. Sí. ¿Cierto? Ahí ya sí estamos cumpliendo con la condición adecuada, que es la entrega del tapabocas, pero no estamos cumpliendo con el comportamiento adecuado, que es ponernos el tapabocas, que no debería pasar solo en pandemia. Digamos, cualquier persona con una gripa podría hacerlo, y eso va hasta la utilización de cascos en obra, usar bien los andamios, y ahí es necesaria una política de autocuidado, pues porque al final es mi salud, pero además muchas veces de mi persona depende un entorno familiar o una pareja, hombre, mujer, como sea, pero depende también de mi nivel de autocuidado, y en eso creo que fallamos mucho dentro de nuestra idiosincrasia, a veces nosotros mismos los colombianos, porque no tenemos como esa aversión al riesgo. Pues es Iván Camilo Jiménez, él es magíster en Derecho Laboral, profesor del Observatorio Laboral de Política de la Universidad Javeriana, además fundador de Ale Consultoría con Propósito. Pues gracias, Iván, por estar con nosotros en este Bien Dateado, en este contexto, explicándole a todos los televidentes sobre en qué consiste la seguridad y la salud en el trabajo. Muchísimas gracias, Carlos. Avanzamos justamente en este Bien Dateado. Usted desde ya puede participar de nuestro espacio. ¿Cómo lo hace? Es muy fácil. Puede comunicarse a través del 312-487-0413. Nos deja sus preguntas. Camila, quizás allá en casa, en la empresa, ha sufrido sobre algún accidente laboral. Precisamente, háganoslo saber. ¿No sabe cómo aplicar esa ruta? ¿No sabe cómo aplicar ese protocolo? Especialistas lo estarán acompañando en vivo justamente para resolver sus interrogantes. No, Carlos, y muy interesante lo que nos mencionaba el profesor, esas políticas de autocuidado para mejorar la salud en nuestros lugares de trabajo. Y continuamos en Bien Dateado porque las aseguradoras de riesgos laborales brindan a todos coberturas y protección a los trabajadores en casos de accidentes o enfermedades relacionadas con su trabajo. La información sobre las coberturas y responsabilidades de las empresas en cuanto a la seguridad laboral permite comprender los criterios en caso de incidentes. Revisamos este punto con los expertos. La seguridad y salud en el trabajo son fundamentales para el bienestar de los trabajadores y la productividad de las empresas. Tomar medidas preventivas y cumplir con las normas es responsabilidad de todos, y solo así se puede garantizar un ambiente laboral seguro y saludable en Colombia.
Dentro del sistema de gestión, las empresas deben cuidar al trabajador y ese cuidado implica la identificación de peligros y control de riesgos. Entonces, normalmente lo que se hace es, una vez el trabajador se encuentra, por ejemplo, realizando trabajo en altura, requiere un permiso de trabajo o un análisis de trabajo seguro diario en donde se identifica claramente cuáles son los riesgos y los trabajadores están en la posibilidad, por ejemplo, de si observan algo que pone en peligro su vida, parar la actividad. Las ARLs, digamos que tenemos dos momentos. Uno es el momento de prevención en el que trabajamos en conjunto con las empresas para generar eso, una cultura de evitar los accidentes, de evitar las enfermedades laborales. Y por supuesto, el momento de verdad que es en el momento en que sucede el accidente o se presenta la enfermedad laboral y ya debemos poner a disposición de nuestros asegurados pues toda nuestra red médica. En el caso de un accidente, pues desde el mismo momento definir qué tipo de urgencia o emergencia es y también prestar todo el acompañamiento a la empresa. Nuestra labor no va solamente en la primera atención y estabilización del paciente, sino que continúa hasta su rehabilitación y reincorporación al trabajo. Las responsabilidades de las empresas van más allá de la parte legal, también hay una parte ética que nos compromete con los trabajadores a asegurar un ambiente de trabajo sano, seguro, a nivel físico, mental y emocional. Dentro de las responsabilidades que nosotros tenemos en materia general es prevenir las enfermedades y los accidentes de trabajo, es también promocionar la salud de los trabajadores, generar culturas de autocuidado, enseñarle a las personas cuáles son los riesgos a los que van a estar expuestos de acuerdo a la actividad económica y a la empresa o a la función que están desempeñando. Nuestra responsabilidad también es involucrarlos un poco en esa identificación de riesgos, que ellos estén incluidos en todo ese proceso de seguridad y salud en el trabajo, en donde los capacitamos, los entrenamos, identificamos riesgos. Al final todo esto en materia de salud física, pero también trabajando su salud mental. Nosotros desde Seguridad y Salud en el Trabajo, en una organización, vamos a trabajar en pro de esa salud mental y emocional, en la prevención del acoso laboral, en la prevención de aquellas conductas que de alguna manera pudieran dentro del entorno laboral generar en la persona alguna patología. El tema comportamental es fundamental. A mí una empresa me puede dar una maquinaria que tiene los diferentes bloqueos, los guantes, pero si yo decido no ponerme los guantes, no seguir el procedimiento que debo hacer, pues de pronto me corto. Entonces hay todo un tema de actitud, de comportamiento en el que nosotros también tenemos una obligación como trabajadores. Es un tema de conciencia, de tener claro que yo también tengo una obligación, no solo conmigo, sino con mi empresa y con mis pares y superiores, con todas las personas que trabajan conmigo, porque es que si yo voy chateando y no mirando, de pronto me estrello contra alguien y hago que esa persona se caiga. Entonces, creo que en el concepto de riesgos laborales, evidentemente somos tres los que tenemos que interactuar de manera permanente: la empresa, el empleado y la administradora de riesgos laborales. También es importante que los trabajadores participen en todos esos mecanismos que han sido diseñados para que ellos puedan estar involucrados en el manejo de la seguridad y la salud. Los COPAS, que son los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, los comités de convivencia y en infinidad de actividades que hacen las empresas para incluirlos. Eso es súper importante y es una responsabilidad de los trabajadores. Carlos, esa es la protección que nos brindan las aseguradoras de riesgos laborales, que definitivamente, si usted siente que ha sido vulnerado, nos puede escribir de una vez a nuestras redes sociales, que en minutos un experto va a responder todas esas dudas y sobre todo ayudarlo en el proceso. Pero Camila, televidentes, también existen unas leyes que protegen tanto a trabajadores como a las empresas frente a este tema, porque es que justamente la seguridad y la salud en el trabajo pues tiene un amplio marco legal que le permite a empresas y trabajadores conocer sus deberes, obligaciones, derechos, incluso a la hora de afrontar un riesgo laboral.
En el siguiente informe los invitamos a conocer qué tipo de legislación protege a las empresas, empleados y colaboradores en la materia y sobre todo cómo se actúa cuando se presentan riesgos en la modalidad de teletrabajo. Existen diferentes legislaciones que protegen a las empresas, empleados y colaboradores cuando sucede un accidente laboral. Estos deben estar cubiertos por el Sistema de Protección Social, específicamente por su sistema de riesgos laborales. Fue creado por la Ley 100 de 1993 y actualmente está vigente. Esto parte de la legislación laboral. En ese orden de ideas es donde nos manejamos empleadores y trabajadores. A partir de allí tenemos diferentes leyes que han protegido y han salvaguardado tanto al trabajador como al empleador. Arrancamos con la ley 1562 del año 2012, en la cual nos establece una serie de derechos y obligaciones para los trabajadores, además del Código Sustantivo de Trabajo, en la cual para el empleador sobre todo se dan una clase de derechos y obligaciones para con el trabajador. Precisamente toda aquella legislación o todo aquel conflicto que surja entre el trabajador y el empleador será regulado, legislado y salvaguardado por el Código Sustantivo de Trabajo. Cuando un trabajador tiene un accidente de trabajo, la administradora de riesgos laborales va a ser responsable de brindarle dos tipos de asistencias. La primera es la médica y ahí se incluye atención médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, incluso de hospitalización, suministro de medicamentos, entre otros. Y también va a ser la encargada de pagar las prestaciones económicas a las cuales ese trabajador va a tener derecho. Las incapacidades médicas, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez en caso que ese trabajador termine siendo declarado inválido a causa del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral y la pensión de sobrevivientes en caso que ese trabajador muera. Así, el subsistema de riesgos laborales protege tanto al empleador en la medida en que subroga los riesgos asociados a su operación, como a los trabajadores que van a tener la atención médica y las prestaciones económicas garantizadas por la administradora de riesgos laborales. ¿Y cómo se abordan los incidentes que se producen a través del trabajo remoto y trabajo en casa? Es distinto un trabajador que está en su casa o en un lugar remoto prestando servicios, tiene diferentes riesgos y diferente exposición a riesgos que una persona que está prestando servicios desde la oficina. Les podemos decir que las normas en materia de trabajo en casa y trabajo remoto sí establecen unos procedimientos especiales en relación, por ejemplo, con la notificación de los accidentes de trabajo. Las ARLs tienen que implementar lo que nosotros llamamos un FURAT. El formato de reporte de accidentes de trabajo debe ser especial y debe ser establecido para esas actividades de trabajo en casa. El otro tema muy importante es que cuando ustedes contraten un trabajador que va a prestar servicios desde su casa, tienen que revisar, y eso es otra de las obligaciones que ustedes pueden implementar en compañía de la ARL a la que estén afiliada, revisar en qué estado está su lugar de trabajo, si tiene la silla adecuada, si tiene el escritorio ergonómico, si tiene la pantalla correcta, digamos, todos estos elementos. En algunas modalidades de trabajo en casa es posible que ustedes acuerden con los trabajadores qué elementos van a dar ellos y qué elementos dan ustedes como empleadores. Definir los horarios es importante porque pues de eso depende si en muchos casos el trabajo o el accidente mejor fue de origen laboral o fue de origen común. Definir los espacios en que la persona va a prestar servicios desde su casa. Digamos, es diferente que la persona tenga un accidente, por ejemplo, en la cocina, a que tenga un accidente en el estar o en la oficina donde prestaban normalmente servicios desde su casa a favor de la empresa. Tenemos que recordar que la hora de almuerzo no hace parte de la jornada laboral. Entonces, por ejemplo, si alguien se corta, perdón la expresión, cortando una papa, haciendo su almuerzo, no sería accidente de trabajo. Recordemos también que en la ley 1562, en su artículo de 2012, en su artículo 3º, nos menciona qué es un accidente de trabajo, que es aquella actuación que sobreviene sobre la actividad que realice el trabajador con ocasión a su actividad. Entonces allí sería facultado y garantizado toda la prestación, cobertura por parte de las administradoras de riesgos laborales, las famosas ARL. En Bien Dateado, te orientamos.
Aquí los orientamos y hablamos sobre la importancia de los riesgos laborales, que abarca precisamente un marco que pasa por lo legal, lo médico, moral, físico, psicológico y de bienestar para todo el talento humano que conforman las empresas y las organizaciones. Preservar, prevenir, alertar incluso posibles situaciones que pongan en riesgo a los trabajadores en sus espacios laborales debe ser un asunto que merece ser revisado, eso sí, con detenimiento. Es tiempo de escucharlos, de leerlos, de orientarlos y estamos en nuestro bloque de preguntas y respuestas donde ustedes tienen la palabra. Nuestros canales de comunicación sencillos. ¿Tiene algún caso en donde se hayan visto vulnerados sus derechos frente a los accidentes de trabajo, frente a la salud en estos escenarios laborales? Pues es hora de participar. Nuestros canales de comunicación activos a su servicio, el 312-487-0413, línea de WhatsApp donde usted nos plantea sus datos. Aquí los asesoramos. También nos puede dejar sus comentarios en la transmisión que estamos emitiendo en nuestro Facebook Live. Estamos como canal institucional en esta plataforma. Y además puede marcarnos desde ya, coger su teléfono fijo al 601-220-0707. 601-220-0707. Entramos a este bloque de preguntas y respuestas, precisamente donde ustedes participan con los expertos y lo hacen justamente a través de esas líneas de comunicación que comienzan a salir en nuestra pantalla. Accidentes laborales, riesgos, peligros, salud en el trabajo. De eso estaremos hablando justamente en nuestro bloque. Por eso para mí es un gusto saludar en directo a Adriana Solano Luque. Ella es presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, quien además tiene una amplia trayectoria en el sector asegurador. Adriana, qué placer tenerte aquí con nosotros en este Bien Dateado, hablando de este tema tan importante para todos los colombianos. Carlos, pues de verdad para mí es un honor estar aquí, esta invitación en concordancia con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo, pues nos llena de orgullo a toda la comunidad que hace parte de este mundo de la prevención de riesgos laborales. Pues 2:36, inmediatamente, si te parece, Adriana, nos vamos para nuestros canales de comunicación. Activamente participan los colombianos. Frente a nuestro tema del día, los escuchamos. Mira, la pregunta es concreta. Cuando se terceriza la labor, ejemplo, en una copropiedad donde hay empleados de servicios generales y estas hacen labores repetitivas, como son el hecho de barrer o trampear o encerar amplias zonas, quien debe cumplir con darle los elementos adecuados para la labor es la empresa, o también tiene responsabilidad la copropiedad en que se valoren que los elementos son los más adecuados e idóneos, y también la ARL. Gracias. Pues muchas gracias a usted por estar conectado con nosotros a esta hora en este Bien Dateado, Adriana. Creo que es bastante importante esta pregunta. Cuando hay este tipo de tercerización, como lo llama nuestro televidente, ¿quién finalmente provee esos elementos? ¿La empresa? ¿La ARL? ¿Cómo se maneja el tema ahí? Claro. Aquí es importante tener en cuenta que la responsabilidad de ese trabajador es directamente de su empleador. En ese caso, seguramente de la empresa temporal que está ofreciendo el servicio. Pero ojo, y esta pregunta me encanta porque nos da paso a hablar de esa vigilancia que tienen que tener las contratantes. Y es, al final la copropiedad sí debe velar también que se estén cumpliendo con todas esas medidas de mitigación para que el trabajador tenga unas buenas condiciones de trabajo. Entonces, en conclusión, es responsabilidad de su empleador directo. Esta persona debe tener un contrato laboral con un empleador, quien es el responsable. Este, a su vez, seguramente tiene contratado una administradora de riesgos que al final, como lo vimos hace un momento en el programa, pues debe cubrir todas las prestaciones derivadas de cualquier accidente de trabajo, bien sean asistenciales, económicas o de prevención. Pero también hay obligación, y quiero ser reiterativa, en que la copropiedad, en caso de evidenciar alguna actividad inusual o ver que ese trabajador está desprotegido, pues deberá hacer el llamado de atención a la empresa que lo contrató. Adriana, nos vamos para nuestra línea nacional, el 601-220-0707. Ahí está Catalina desde Antioquia. Catalina, bienvenida a Bien Dateado. Qué gusto saludarte en esta tarde del lunes. Adelante con tu pregunta. Bueno, la pregunta era que en caso de tener una persona un accidente, ¿quién se hace responsable? Catalina, muchas gracias. Sí, finalmente, si hay un accidente laboral, ¿quién es el responsable en ese escenario? Creo que es una pregunta bastante acertada. Carlos, definitivamente siempre será responsabilidad del empleador, a través de la administradora de riesgos, dar la cobertura
del accidente del trabajador. Sin embargo, hay que tener en cuenta y hay que poner en contexto, lo hablaba el invitado hace un momento, y es que en Colombia estamos hablando que más o menos somos 22.700.000 personas ocupadas. Sí. Y las cifras que tenemos desde los datos de Fasecolda, analizadas y procesadas desde el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad, nos muestran que solamente alrededor de 12 millones de ellas están oficialmente en el sistema. ¿Y eso qué hace? Y quiero atar la pregunta del televidente en ese sentido de Catalina. Sí. Y es, tenemos una población de colombianos que están por fuera del sistema general de riesgos. Entiendo. Y que pueden estar desarrollando alguna actividad laboral y que pueden estar no vinculados al sistema general de riesgos. Y creo que aquí el gran llamado es en ese trabajo de que todos los trabajadores colombianos estemos accediendo al sistema, pues creo que es importante, ¿no? Pero en todo caso siempre será el empleador a través de una administradora de riesgos o directamente el empleador en caso de que esta afiliación nos haya dado. Pues es Adriana Solano Luque, ella nos está acompañando precisamente para resolver sus interrogantes, sus preguntas frente a la salud y seguridad en el trabajo. Nos vamos para el 312-487-0413. ¿Por qué es tan importante que las empresas cumplan con los estándares en seguridad y salud en el trabajo y qué beneficios les aporta? Gracias. Muchas gracias. Creo que acá pregunta fundamental para las empresas, esa importancia de tener los protocolos, de tener todos los elementos, incluso en regla, para proteger a sus empleados. Carlos, en nuestro país es obligación de todos los empleadores contar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo decía hace un momento el invitado Germán Ponce de Fasecolda, al final la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que procura y enmarca a través del sistema de gestión pues todas las acciones encaminadas a identificar los peligros, a proponer esos planes de acción, a implementarlos y hacer un programa de mejoramiento continuo. Y eso es lo que hace la importancia, más allá de un tema legal, que tenemos todos los empleadores colombianos, tiene que ver con lo que genera la prevención y lo que genera estar en ese proceso de lo que genera el sistema de manera permanente. Entonces, aquí el gran llamado es, esa es la razón por la cual es importante tenerlo. Entre otras cosas, Colombia tiene la legislación más desarrollada de toda América Latina en ese sentido. 601-220-0707, nuestra línea nacional, donde usted se puede comunicar con este espacio precisamente para resolver los interrogantes que tenga frente a este tema del día tan importante que estamos desarrollando hoy en nuestro Bien Dateado. Nos vamos justamente para nuestra línea nacional. Ahí está Héctor, desde Bucaramanga. Héctor, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo en directo. Cuéntenos cómo lo podemos colaborar. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera saber exactamente de qué manera o cómo se asigna el nivel de riesgo a un trabajador, si por el cargo que desempeña o por la actividad que realiza la entidad, la institución o empresa. Perfecto, Héctor. Creo que su pregunta es muy clave porque claramente en la ARL a uno le piden ese nivel de riesgo. Finalmente, ¿cómo se realiza esa asignación? Si lo podemos comprender brevemente, Adriana. Sí, Carlos, esa asignación está dada por el nivel de riesgo y exposición que tenga el trabajador de acuerdo a la actividad económica de la empresa, pero también a lo que desarrolle directamente el trabajador. Le voy a poner un ejemplo. Las empresas que desarrollan minería son riesgo 5, pero no todos los empleados de esa empresa minera son riesgo 5, los que están en oficina tienen una categoría diferente. Entonces, se da netamente por la actividad a la cual está expuesta el trabajador y de acuerdo a una tabla que tenemos en el país. Perfecto, nos vamos para nuestra línea nacional. Ahí está Jenny desde Bogotá, desde la capital colombiana. Jenny, qué gusto saludarte en vivo en nuestro Bien Dateado. Adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo tuve un accidente yendo para el trabajo y necesito saber ahorita cuando me ingrese otra vez a la empresa quién va a pagar esa incapacidad porque pasó por SOAT. Entendemos, Jenny, claro, tú ibas y ella se iba transportando hacia el trabajo y hasta donde entendemos, justamente como nos lo dice, ahí tuvo el accidente. Finalmente, esa incapacidad, ¿cómo se debe tramitar? Jenny no había llegado al lugar de trabajo. ¿No habías llegado al lugar de trabajo, Jenny? ¿Nos escuchas? Sí, sí, los escucho. ¿Habías llegado ya al lugar de trabajo cuando tuviste este tipo de accidente? No, no señor, no había llegado, no alcancé a llegar al trabajo. Todavía no había llegado, Adriana. El accidente de trabajo se considera una vez entrada a las instalaciones
cuando el trabajador ya empieza a realizar sus actividades. No obstante, Jenny, una pregunta, ¿el vehículo en el que te transportabas era de la empresa? No, señora, yo me transporto en cicla, pero el que me accidentó fue una ruta escolar. Ok. Ahí estamos hablando de un evento de riesgo común, sí, en la medida en que Jenny aún no había accedido a las instalaciones de trabajo y que estaba utilizando un transporte definido por ella de manera propia. Perfecto, pues Jenny, muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional, hoy hablando sobre soluciones, sobre riesgos laborales. El 312-487-0413 además está disponible desde ya para que usted nos deje sus preguntas, sus consultas. Continuamos escuchándonos. Buenas tardes, bien dateado. Gracias por su programa, excelente información, gracias. En este caso, mi compañero de trabajo. Él tuvo un accidente, lo golpeó una buceta, fue bastante comprometedor, tiene problemas en su columna, o sea, tuvo fractura en la parte de su columna, aunque puede caminar. La empresa, él sigue trabajando en la empresa. Pero en este caso, es que el compañero tuvo el accidente yendo de la empresa a la casa. Eso cubre por accidente laboral, porque él es como mensajero, él es mensajero. Él vive en su bicicleta, él trabaja con su bicicleta. ¿Sería accidente laboral? Adriana, este escenario que nos plantea nuestra televidente, ¿finalmente se puede catalogar como un accidente laboral? No entendí muy bien porque el audio no me entró muy bien, pero tengo entendido que era una persona que iba en su bicicleta del trabajo a la casa, precisamente mensajero, además estaba realizando sus labores. Pero no estaba realizando la labor de mensajería. En ese momento ya se estaba desplazando a su casa, desde la oficina hasta su casa. Es muy similar al caso que veíamos de Jenny anterior. En ese caso, en la medida en que no estaba, su transporte no era una ocasión a su actividad de trabajo, es un accidente tipo común y pues la incapacidad y las demás tendrá que cubrirlas el Sistema General de Salud. Si fuera dentro de su horario y haciendo labores de mensajería y claramente él está en la calle, que pues es su escenario laboral, finalmente ahí sí se pudiera catalogar como un accidente laboral. De trabajo y es un accidente laboral. De hecho, los empleadores colombianos tenemos que tener una política de seguridad vial que cubra todos los riesgos de nuestros trabajadores en ese sentido. Perfecto, avanzamos. Nos acompaña Adriana Solano Luque, ella es presidente ejecutiva del Consejo Colombiano, quien está aquí de seguridad, ayudándonos a entender un poco más sobre nuestro tema del día. Nos vamos para el 312-487-0413, los escuchamos. Recuerden ustedes también que yo creo que La Guajira es uno de los departamentos donde mayor la corrupción. Buenas tardes, mi pregunta para la doctora Adriana es ¿qué cosas me debe dar mi empleador para cuidar mi salud mientras estoy trabajando? ¿Qué debe garantizar ese empleador para garantizar las labores de nuestra televidente? En la medida en que tenemos en Colombia la obligatoriedad de contar con el sistema de gestión, eso nos obliga tanto a empleadores como a trabajadores a identificar claramente los riesgos a los cuales estamos expuestos. Y la primera circunstancia que debe hacer el empleador es tratar de reducir el riesgo. ¿Listo? Entonces, ante esa circunstancia debemos primero, si evidenciamos algún evento de peligro, alguna situación de riesgo, tratar de reducirlo. Sin embargo, hay circunstancias donde no se puede hacer. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo tal vez más común, que lo vimos mucho en la pandemia, pues el médico siempre va a estar expuesto a los virus que le traen sus pacientes y ahí no hay posibilidad de reducirlo, pero claramente es un riesgo que está viviendo ese trabajador. En ese caso, el elemento de protección personal más afín es la utilización de un tapabocas que cubra todos los posibles riesgos en que esté expuesto el trabajador. Esa obligatoriedad es del empleador. Es el empleador el que tiene la obligación de dotar esos elementos de protección personal que ayuden a disminuir el riesgo cuando no pueden ser pues, definitivamente eliminados como parte del sistema de gestión. Adriana, todo Colombia conectada con este Bien Dateado. Nos vamos para Yopal, ahí está Rafael. Rafael, bienvenido a Bien Dateado. Cuéntenos cuál es su pregunta. Doctora Adriana, muy buenas tardes. Le habla Rafael Cortés de Yopal Casanare. Yo tuve un accidente hace 13 meses, ya voy para 14 meses, y la ADL, hasta donde yo sé, el Ministerio de Trabajo dice que son 180 días para una indemnización o una junta médica. La ARL me mandó un escrito donde dice que son 545 días.
¿Eso es verdad? Gracias, Rafael. Inmediatamente le consultamos a la especialista. Finalmente, ¿esta información que le han dado a nuestro televidente es verídica? Rafael, yo creo que hay que analizar el caso con un poquito más de cuidado y hay que entender un poco todo el contexto alrededor de lo que sucedió con el accidente de él. Sí. Definitivamente sí, en la primera fase o el primer tramo de las incapacidades derivadas de un accidente de trabajo van a cargo del ARL, pero efectivamente después se procede con un proceso de calificación y dependiendo las eventuales posibilidades de mejora o no, hay otras decisiones al respecto. Yo creo que en el caso de Rafael sí habría que mirarlo con un poco más de detalle. Perfecto, 312-487-0413, línea de WhatsApp donde usted nos puede dejar sus preguntas, así como lo hace nuestro televidente. Buenas tardes, mi pregunta para la doctora Adriana es ¿qué cosas me debe dar mi empleador para cuidar mi salud mientras estoy trabajando? Finalmente, y recordémosle a todas las personas que nos ven a esta hora, doctora Adriana, ¿qué deben proveer según el escenario laboral? Sí, dependiendo de la actividad de riesgo, del peligro que está expuesto, pues hay una cantidad de elementos que deben, después de que no pueden ser reducidos o que no tienen unos controles de ingeniería, pues se van vía elementos de protección personal y va, Carlos, aquí es importante que todos los trabajadores lo entendamos, depende de manera directa por la actividad que se está ejecutando. Pues pongo el ejemplo más claro, los trabajadores de oficina pues tenemos que tener una buena silla ergonómica, un descansapiés, el tema del uso del mouse, en fin, depende de manera directa de la actividad que se desarrolle. Pues es Adriana Solano Luque, ella es presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, acompañándonos en este Bien Dateado. Doctora Adriana, mil gracias por su tiempo. Carlos, pues de verdad mil gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que estos temas de seguridad y salud en el trabajo son una tarea de todos los que hacemos parte del mundo laboral y insisto un poco como arrancamos, celebramos enormemente esta invitación en ocasión al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el mundo. Es tan importante este tema, Carlos, que hay unas cifras de la OIT donde si no tuviéramos accidentes de trabajo, el mundo tendría un incremento del 4% del PIB. Entonces así la invitación es un trabajo de todos y a cumplir todas las recomendaciones que se derivan del mismo. Lo decía una invitada hace un momento, Paola Daza, no es un gasto, es una inversión. Gracias por la invitación. A usted, doctora Adriana, nosotros avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio. Hoy precisamente hablando sobre la seguridad y salud en el trabajo. En Bien Dateado, te orientamos. Cuando sucede un accidente laboral, cuando progresivamente se viene presentando una molestia de orden físico, mental, alguna alteración que perjudica a un trabajador durante sus actividades laborales o en sus espacios de trabajo, algunos manifiestan no saber cómo proceder en el reporte de estos accidentes. Aquí en nuestro servicio vamos a contarles sobre este proceso. Por eso quiero saludar a Viviana Díaz Escobar. Ella es coordinadora, administradora y formadora en temas de seguridad y salud en el trabajo y nos acompaña aquí en Bien Dateado. Gracias, Viviana, por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, Camila. Gracias por la invitación. Doctora, iniciamos esta conversación preguntándole cómo podemos reportar una condición de salud en el trabajo. Vale la pena mencionar, creo que hace unos minutos desarrollaron el tema sobre las responsabilidades de los trabajadores y de los empleadores frente al sistema de gestión. Para el caso de los trabajadores, una responsabilidad muy importante es la del reporte de sus condiciones de salud de manera clara, completa y veraz. Así que la invitación a los trabajadores es a conocer los mecanismos de comunicación y de reporte que ha establecido su organización de acuerdo pues, a las características organizacionales. ¿Y qué protocolos debemos seguir para asegurar el tratamiento de alguna situación que se presente en el lugar de trabajo? Claro que sí. Bueno, vale la pena mencionar que hay condiciones de salud y accidentes de trabajo que pueden tener un origen, ya sea laboral o de origen común. Para el caso de los accidentes de trabajo, la norma establece que el empleador tiene 2 días para realizar el reporte a partir de la ocurrencia. El trabajador debe reportar ya sea al área o al responsable de seguridad y salud en el trabajo y a su jefe inmediato para que el empleador pueda cumplir con estos tiempos.
Una vez hecho el reporte a través del formato único de reporte de accidentes de trabajo, pues el trabajador podrá acceder a las prestaciones asistenciales producto de este accidente de trabajo. Para el caso de las enfermedades laborales, el proceso que se surte habitualmente es que el trabajador inicia su seguimiento a través de la EPS. Allí se identifica la posibilidad de una relación causal entre las actividades que desarrolla, es decir, los factores de riesgo laboral y la condición de salud identificada, y ante la identificación de esa posible relación causal se realiza un análisis exhaustivo y una primera calificación de origen. Allí hay la posibilidad de que esta calificación pues tenga una controversia por cualquiera de las partes interesadas y puede ir a una segunda o tercera instancia de calificación ante las juntas regionales y nacionales de calificación. Por último, es importante saber que las condiciones de salud, ya sea accidentes o enfermedades de origen común, también es importante reportarlas a fin de que nuestro empleador pueda establecer los mecanismos y los controles tendientes al cuidado de su salud. Y ya para finalizar, Viviana, ¿se debe presentar alguna credencial de la afiliación o a la ARL? En términos generales, el documento de identificación para el caso de los accidentes de trabajo previo reporte del evento será el único documento que deberá acreditar para recibir sus prestaciones asistenciales. Viviana, muchísimas gracias por tu participación y bienvenida siempre a nuestra sección de servicio en Bien Dateado. Muchas gracias por la invitación. Y recuerden que aquí pueden conectar con nosotros y presentarnos sus inquietudes al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés. Y atentos porque llegaron nuestros clasificados, ofertas de empleo y estudio de su interés. Busque papel y lápiz porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Quibdó, Chocó te puede interesar. Está dirigida a un ingeniero mecánico. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un ingeniero mecánico. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato de prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 a 2 millones de pesos. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Aplica con el número de solicitud 3186924. La Cámara de Comercio de Bogotá invita a todos los colombianos a inscribirse al taller gratuito Aprende a diseñar página web. Los módulos son 100% virtuales y autogestionados. Cada participante puede organizar su propia agenda y es responsable de avanzar en el contenido. Puede acceder al campus virtual todos los días de la semana durante las 24 horas del periodo de cada curso. Para más información puede ir a la página web www.ccb.org.co/cursos y eventos. Esta oferta laboral en Inírida, Guainía, le puede interesar. Está dirigida a un enfermero jefe. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un enfermero jefe. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 5.500.000 a 6 millones de pesos mensuales. Encuentre mayor información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3211-814. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Viajar, uno de los mejores y más placenteros planes que podemos vivir en la vida. Descubrir nuevos lugares, conectar con personas de otras latitudes. Explorar nuevas culturas y nuevas experiencias. En Bien Dateado tenemos un programa que seguro te ayudará a planear tus viajes de manera diferente y sobre todo optimizando tu dinero. Tenemos tips de compra a la hora de reservar hoteles, tiquetes de transporte aéreo, actividades, entre otras estrategias para que vivas momentos realmente excitantes. Te ayudaremos a preparar documentos, requisitos, entre otras obligaciones que debes cumplir a la hora de realizar tus desplazamientos. Prepara tu maleta, es tiempo de conocer el mundo. El jueves te esperamos en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.
Carlos, salud y seguridad en el trabajo, esencial para preservar la vida de nuestros trabajadores. Sin duda alguna, los riesgos laborales y con actitud preventiva son sinónimos de productividad en las empresas. Bueno, y nos vemos el jueves con más información de servicio aquí en Bien Dateado. Nos esperamos para hablar sobre viajes y turismo en nuestro país. Por lo pronto, los dejamos con la programación habitual de Canal Institucional. ¡Feliz tarde! Chao.